romper. Muy buenos días, muy buenas noches, queridos amigos, amigas. Recordad hoy con el doctor Querey, nuestro invitado, el aniversario del Partido Colorado. Entonces, por supuesto que a todos nuestros televidentes, varones y mujeres, a lo largo y ancho de la República, afiliados al partido de Bernardino Caballero, seguro que Pamela tiene la música. Saludamos este 11 de septiembre, que fue ayer, al Partido Colorado, que cumplió 135 años de vida institucional. Muchas felicidades a todos los televidentes, varones y mujeres, repito, afiliados al partido del general Bernardino Caballero. Con este reconocimiento de felicitaciones por el 11 de septiembre, entonces comenzamos oficialmente el programa. Está con nosotros el senador nacional, el doctor Jorge Querey. Él es parlamentario, senador, es presidente de la Comisión Bicameral de Investigación de Lavado de Dinero, nada más ni nada menos. Y tengo que decirlo, ¿verdad? Conversábamos antes de entrar con algunos otros compañeros del canal que tienen mucho más experiencia, y realmente el doctor Querey tuvo una destacada actuación y eso es bueno reconocer. Doctor Jorge Querey, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, doctor Federico Franco. Agradezco el espacio, agradezco a la audiencia y bueno, aquí dispuesto a conversar. Doctor, el hecho de ser médico de profesión, ¿verdad? La verdad que me veo muy identificado con tu gestión porque no es fácil, primero, a veces a los médicos nos cuesta la parte técnica, ya sea económica, jurídica, y todo lo que vos estás tocando en estos momentos o son económicos, financieros o son definitivamente jurídicos, y sin embargo estás llevando adelante. Ya tuviste una excelente performance en la misma comisión bicameral que investigaba la situación del hermano del alma Darío Messer. ¿Podemos comenzar por ahí para que tenga una concatenación y tenga cadencia lo que fue un resumen breve de la comisión bicameral de investigación de Darío Messer y luego entramos en esta comisión, doctor? Yo creo que, como muy por el contrario, nuestra profesión, sabes que tiene un aporte importante y es te da un método, te da una manera de trabajar, casi te diría como sentido común. Claro, tenés un sistema de trabajo, o sea, si vos tenés un paciente, le preguntamos sus síntomas, cuándo comenzó, qué síntomas tuvo, etcétera, cómo evolucionó eso, y finalmente vamos, ¿verdad?, a examinarlo al paciente. Y después vamos a estudios auxiliares. Bueno, siguiendo un método, esto es muy simplificado lo que estoy diciendo, pero es útil, es muy útil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recuerdo que yo comenzaba recién la gestión parlamentaria y salta el tema del caso de Darío Messer con unas denuncias importantes a nivel de prensa, con denuncias muy fuertes, ¿verdad? A renglón seguido, en la bancada se me asigna para ser parte de la comisión y básicamente yo no sabía la función de la comisión, cómo trabajaba, etcétera. Y entonces me pongo a leer el artículo constitucional y la ley reglamentaria. Y ahí me viene a la cabeza, yo creo que la gente puede mirar, hay muchas películas, etcétera, donde se ven en el Congreso de los Estados Unidos, se ve cómo las comisiones del Congreso norteamericano establecen un nivel de confrontación incisiva e importante para hechos de trascendencia nacional. Sí, claro, hemos visto varias películas. Potentísimo. Entonces, cuando leo yo esos artículos constitucionales y la ley reglamentaria, digo, esto te da las herramientas para trabajar. Y bueno, a partir de eso, entonces, comenzamos con los pedidos de informes del caso Messer, etcétera. Primero nos instruimos de qué era lavado de dinero, porque vamos a ser sinceros, hace algunos años nadie tenía idea, no teníamos idea de qué era el tema del lavado de dinero. Es más, ni siquiera escuchábamos muchas veces. Bueno, pasa por decantar un poco y ahí es donde se da la progresión, vamos a decir, de la investigación alrededor de este señor, que tuvo una relevancia muy grande porque fue un caso emblemático. $6.000 millones
de unos hechos de corrupción en el gobierno de Río de Janeiro. 6.000 millones de dólares. Y aparte un circuito... Doleiros de doleiros. Doleiro, dos doleiros. Cambista de cambista, pero el cambista irregular no es el cambista de la casa de cambios. Un cambista grande. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Ahí nosotros vemos que hay mucha información alrededor de eso. Pudimos establecer cómo se documentan estos casos. Y bueno, yo creo que terminamos haciendo un informe muy, muy riguroso, en el sentido que, como siempre digo, cada cosa que decimos tiene que estar respaldado por algún documento. Si no está respaldado por un documento, yo no me puedo dar el lujo de especular, aunque sepa que es la verdad. No puedo especular siendo parlamentario. En ese sentido, la documentación que ustedes generaron tuvo que haber servido al Ministerio Público. Vos hoy, mirando el retrovisor, doctor Querey, ¿te das cuenta de que esa documentación no fue debidamente utilizada? ¿Pudo haber sido mejor utilizado por el Ministerio Público? Categóricamente. Categóricamente. Yo te digo, los procesos de investigación del Banco Nacional de Fomento quedaron en la nada. Es decir, a Darío Messer, retrocedo un poco. Cualquiera de las personas que nos miran saben que si necesitan una gestión para cambiar dinero, unos dólares que recibió de un giro o lo que sea, es un drama. Y aquí pasaron 50, 100 y 200 millones de dólares con una fotocopia de la gestión de una cédula para Darío Messer. Yo me fui a algún lugar de la Argentina, sobre todo, que me fui 2 o 3 veces para cambiar 100 dólares. Tuvo que ser un protocolo porque ser una persona políticamente expuesta. Así es. Demoré casi 1 hora para poder cambiar 100 dólares. La verdad que tuve entre rabia y vergüenza. Doctor Querey, la otra pregunta que está vinculada a esto, para ir cerrando el tema de Darío Messer. En aquella ocasión tampoco declaró ya el expresidente Horacio Cartes. Ahora se da la misma situación. ¿Crees que le falta mayor legitimidad a la comisión bicameral? ¿La gente todavía no ha entendido? ¿O definitivamente existe un manto, un deseo de cubrir de parte de las autoridades extracongreso, en este caso a Horacio Cartes concretamente? Mira, yo creo que a una institución, o en este caso, yo digo institución, le denomino a la institución jurídica de la Comisión Bicameral de Investigación, ¿sí? No le podés pedir a una institución la resolución de un complejo problema estructural. Que sí conseguimos en los avances, y hoy se habla, yo creo que nosotros somos bien responsables de haber instalado el conocimiento práctico de lo que es el lavado de dinero. Hoy a cualquier persona le preguntas dinero sucio que se trata de meter en el sistema financiero, así nomás, para poder legalizar ese dinero. Segundo, hay avances en términos de denuncia, y como yo siempre solía decirle a la fiscal general del Estado, públicamente le decía, usted puede cajonear cosas, puede cajonear denuncias, pero usted va a dejar de ser fiscal general del Estado en algún momento. Y hay cosas que están avanzando en función a eso. Lo de Horacio Cartes, perfecto. Estamos todavía, lloramos esta república, esta institucionalidad del Estado que tenemos. Un hombre que tiene mucho dinero, que tiene mucha influencia política, que tiene mucho poder en el Poder Judicial, valga la redundancia, que tiene controladas instituciones del Estado y por otro lado tiene pocos escrúpulos. Entonces sí, él se pone por encima de la Constitución y las leyes. Y eso todavía no pudimos corregir, pero eso corresponde a un cambio que vamos a tener que generar en las instituciones de la República. Me encanta la manera en que estás respondiendo, porque son términos sencillos, que son fáciles de entender, y además hay una cadencia con lo que viene ahora. El hecho de que el juez Florentín haya decidido, si mal no recuerdo el artículo 191 de la Constitución, una suerte de que existen todavía algo que sabíamos o que pretendíamos estaba terminado en el Paraguay, los ciudadanos de primera y los ciudadanos de segunda. Todavía tenemos esa rémora estronista en el Paraguay, que algunos son de mayor categoría y otros de menor categoría, porque si mal no recuerdo,
El artículo, no importa el número, decía que la CBI pueden ir diputados y senadores. Y si el señor Cartes es senador vitalicio, que yo personalmente creo que no, porque no se perfeccionó al no jurar, y el perfeccionamiento del cargo de senador vitalicio se da en el momento que toma juramento, con el agravante que incluso él había renunciado en forma pública a ser senador vitalicio por escrito para poder ser candidato a senador activo, un pequeño corte comercial. ¿Todavía existe, doctor Querey, ciudadanos de primera y segunda en el Paraguay? Sí, sí. Sí, y eso se da en todos los ámbitos. Y esa es una autocrítica que, sin ser figurante, no sé, nosotros estábamos en la medicina cuando avanza todo esto, si bien siempre colaboramos en la política, etcétera, pero en estos años desde la caída del electronismo no hemos sido capaces de reformar al Estado paraguayo. Okay. Y no hemos construido una república, ¿verdad? En todo el sentido amplio del pensamiento liberal incluso, ¿verdad? O sea, no hemos podido construir. Entonces, hoy tenemos unas instituciones que en realidad dibujan ese mapa de desigualdad entre ciudadanos de primera y de segunda. Hoy, y eso se refleja en todas las cosas. Alguna gente aquí tendrá dificultades judiciales y esas dificultades judiciales, ¿cuánto le cuesta a la gente? El porcentaje de personas que están en el penal de Tacumbú sin que hayan concluido sus juicios. Sin condena. Sin condena. Sí. Entonces, y ni qué decir en el ámbito socioeconómico. Ahora, yo también, igual que vos, estoy más acostumbrado a responder que a preguntar. Te juro que no es fácil preguntar, pero se me ocurre que no estás diciendo o no te estoy preguntando todo lo que tendría que haberte preguntado. Voy a insistir una vez más. Después de haber estado al frente de la Comisión Bicameral de Investigación de Darío Messer, ahora presidiendo incluso una comisión de investigación sobre el lavado de dinero, con algunos agravantes colaterales como a ultranza Paraguay, como el avión iraní, con todos estos elementos, la prensa internacional, vos, en tu condición de senador nacional, presidente de la Comisión Bicameral, sentí que a veces tus propios compañeros te ponen palo a la rueda. No hay un reconocimiento real de la magnitud constitucional que representa la institución llamada Comisión Bicameral de Investigación. Sí, creo que es así. Creo que es así. De hecho, hay veces que hay que sentar precedentes, porque justamente hay que tener mucho cuidado. Nosotros podemos tratar o intentar desde la fuerza política, vamos a decir, imponer determinadas cosas. Pero ese es un error que después se termina pagando. Porque en realidad el rédito más importante a mediano y largo plazo es que las instituciones sean sólidas. Y eso no ocurre a veces. Te doy un ejemplo. Ahora, por ejemplo, el tema de Horacio Cartes. Nosotros presentamos una apelación, vamos a llamarle, a una siguiente instancia que nos dirigimos a la Corte Suprema para que revise la decisión del juez Florentín. Quizás no revise, quizás revise, quizás nos saque la revisión en tiempo correspondiente de la comisión. Pero lo que no podemos hacer es callarnos y aceptar lo que creemos que está fuera del lugar, sea por temor, sea por incapacidad, sea por miedo, sea por cualquier otra razón política o económica que el juez Florentín haya tomado esa decisión de facilitar que un individuo esté por encima de la Constitución y la ley. En tu primera comisión, la comisión de Darío Messer, ¿tuvieron ustedes algún inconveniente? El presidente no había terminado sus estudios secundarios y fungía por entonces de abogado, hasta que después se percataron que, por supuesto, aparte de que no era abogado, no había terminado el colegio secundario. Ahora en esta nueva comisión tienen a una persona que está sospechada, por decirlo más suave, de lavado de dinero.
sacó un crédito superior a los 1.000 millones de guaraníes, no tiene cómo pagar y sus cuotas debieran ser de 100 millones. ¿Cómo se hace para que la misma institución tenga legitimidad? ¿No tiene que haber una especie de colador, de tamización, para que las personas que integren realmente en el buen sentido de la palabra sean honorables? Es una buena pregunta esa, ¿verdad? El tema, y creo que estás haciendo referencia al diputado Núñez, por el caso de él en particular, claro, que ha tenido, pero yo creo que es importante entenderlo. Por eso lo convocamos al presidente de INCOP, ¿verdad? De INCOP, para que nos explique todo lo que es la documentación que encontraron ellos en la revisión de la cooperativa San Cristóbal, ¿verdad? Donde sí efectivamente hay indicios muy fuertes de que se lavó dinero ahí. Porque aparte de eso, ustedes saben, ahí hay un diputado que perdió Osorio, que perdió su categoría o su investidura, está preso. Hay mucha gente que huyeron, que están con pedidos de captura internacional, hay gente que está imputada. Entonces, es decir, esto es súper nuevo. Y lo segundo que hay que tener en cuenta es que por un momento hay que olvidarte un poco de que es el diputado Núñez, que es del sector cartista, etcétera, etcétera. Pero nosotros tenemos que actuar con legitimidad de la ley. Es decir, mientras vos seas sospechado de algo, no sos culpable. ¿Entendés? Sí, claro. Es decir, creo nomás que es importante, a eso me refería hace rato, cuando decimos tenemos que aplicar la institucionalidad, las leyes, las normas, rigurosamente, porque nosotros podemos tomar decisiones, pero después eso se paga un precio muy alto para la institucionalidad de la República. Lo que no quiere decir tener una transacción con personas definitivamente corruptas o ese tipo de cosas, ¿verdad? Yo creo que la inocencia es algo constitucional, ¿verdad? Todos tenemos en principio un derecho a nuestra inocencia y que tiene que ser demostrado en sentido contrario. Pero en este caso es muy obvio, sacó un crédito de 1.000 millones de guaraníes, no pagó, tenía que haber pagado 100 millones, se declara en quiebra y por si todo fuera poco, el diario ABC todos los días le publica todo lo que este señor tiene. Además, bueno, hay otras cosas, ¿verdad? Teóricamente neurocirujano, nunca nadie lo vio operar. Es como dicen en la campaña, se dice cuando la araña no tiene pata, pero lo mismo teje la tela. No sabe cómo una persona que no tiene recursos puede tener la fortuna que tiene y no tiene pata para hacer tela. Y él mismo confiesa, es increíble, realmente es sorprendente. Nosotros vamos al primer corte y regresamos enseguida con el doctor Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dineros en el Paraguay. Bueno, continuamos con el doctor Jorge Querey, él es médico, hay que recordar, especialista en neumología, fue jefe de terapia intensiva del Hospital INERAM, durante mucho tiempo también en la famosa sala 12 de tisiología y actualmente como senador nacional, presidente de esta Comisión Bicameral de Investigación. Doctor Querey, las cooperativas están en problemas. 24% de toda la plata que hay en el Paraguay en créditos tienen las cooperativas. 26% de toda la plata depositada en el Paraguay están en las cooperativas. Se suele decir que como para muestra vale un botón, pero acá ya son un montón, ya aparece la cooperativa Capiatá, con el caso de este conocido diputado, aparece esta cooperativa San Cristóbal. ¿Qué más vamos a encontrar en las cooperativas? Se están haciendo todos los controles que hay que hacer para evitar, hay sanciones para los responsables, para el consejo directivo, para la junta de vigilancia, para los síndicos. ¿La Comisión Bicameral va a emitir algo con respecto al tema de las cooperativas? Bueno,
Yo creo que hay que entender también las limitaciones de la Comisión Bicameral de Investigación. Nosotros lo que vamos a hacer es un informe del estado del tema del lavado de dinero y sus delitos conexos. Y de esos delitos conexos vamos a sacar algunos casos emblemáticos que nos pinten de cuerpo entero cómo está funcionando la cosa. Y ahora las cooperativas entran en la lupa y vamos a tener que hacer una discusión muy seria en este momento. Esa discusión de el INCOP sigue siendo suficiente o no para establecer control a las cooperativas. Son 650, 700 cooperativas existentes. Yo soy un defensor, doctor Querey, de las cooperativas. Además, yo estoy asociado a algunas cooperativas, pero los responsables tienen que ser sancionados. Y si bien es cierto que no corresponde a la comisión bicameral, sin embargo, la comisión podría dedicarle algunos párrafos para que o el INCOP o la instancia que corresponde tome el guante. Va a estar. Por eso fue invitado Loblein. El Loblein fue invitado. Se le pidió por escrito el informe completo que presentaron de la intervención y que después ya pasaron a la fiscalía. Con indicios serios de lavado de dinero, ¿verdad? Con esa denuncia presenta el INCOP a la fiscalía y a CEPRELAT el informe. No solo va a tener un capítulo, va a tener un buen tratamiento de ese tema porque es un caso emblemático y potente, ¿verdad? Vos fíjate que en la cooperativa, en el ambiente cooperativo existen, en otro caso de la cooperativa Capiatá, existen créditos otorgados y que se pagaban la totalidad a los un mes. Y no estoy hablando de créditos de 1 millón, 2 millones o 3 millones de guaraníes, de miles de millones de guaraníes. Y los famosos descuentos de cheque. Esos son indicios desde el punto de vista financiero. Esa es una de las alarmas que suenan cuando se sospecha el lavado de dinero, ¿verdad? Totalmente. Doctor Querey, el informe de la comisión que vos estás presidiendo es demasiado relevante. Por eso que consideramos incluso extendernos un poco en el tiempo, porque puede cambiar la vida del Paraguay las conclusiones del resultado de esta comisión. En los Estados Unidos están muy atentos a lo que ustedes puedan concluir. Creo que está previsto incluso un viaje de la propia comisión. Tengo entendido que están pidiendo una prórroga. Así como están las cosas, ya que dijiste que te gustaría extrapolar a la medicina, tu presunción diagnóstica es que están dadas todas las condiciones como para aseverar que hay definitivamente lavado de dinero en el mejor de los casos con el señor Horacio Cartes. Hay indicios fuertes, hay indicios muy fuertes que yo creo que la Fiscalía va a tener que determinar claramente. No sé si esta Fiscal General del Estado lo vaya a hacer, pero hay un entorno muy concreto. Te paso a citarte algunas cosas que creo que son relevantes. 2 o 3 cositas nomás. Primero, el tema de la industria tabacalera, ¿sí? Dejemos un poco de lado por un momento nuestra posición de médicos y del tema sanitario, etcétera, ¿verdad? Vos fíjate que el 80% de la producción tabacalera en realidad no es consumida aquí, ni es exportada. Claro. Ni es exportada. ¿Por qué? Porque 11% es exportada y 9% es consumida aquí localmente, la gente que fuma, ¿verdad? 80% sale al exterior. Y no precisamente por el puente de la amistad. Y ahí está el problema. Ahí está el problema. No precisamente por la aduana. Claro. Vos te fijas, y yo decía siempre, antes de esta investigación decía, aquí está la industria tabacalera, que pudiera ser una industria totalmente legal, que puede, o sea, más allá de nosotros las críticas como médicos que tenemos, bueno, está la industria, produce, etcétera. Y aquí tenías las denuncias internacionales del tráfico ilícito de cigarrillos. Vos fíjate que se estima que entre el 10 y el 14% del tráfico ilegal de cigarrillos del mundo es cigarrillo paraguayo. Qué bárbaro. ¿Entendés? Entonces lo que no teníamos antes
eran las empresas que estaban aquí en el medio. Porque el argumento pues era, yo soy empresario, tabacalero, yo vendo aquí, la gente me compra aquí. Ahora, ¿qué hace eso? Yo me lavaba las manos, ¿verdad? Ahora, en este informe van a salir todas las empresas que son clientes de las tabacaleras del expresidente Horacio Cartes. Hay un viejo adagio, doctor Querey, que dice que la mentira tiene patas cortas. Acá en el Paraguay la mentira anda a zancos. Las patas de la mentira son larguísimas. Y cuando uno miente, tiene que tener memoria para acordarse. Recuerdo que el gerente de Tabesa decía, nosotros no tenemos la culpa con respecto al avión iraní. Nosotros le vendimos, no sé, que se vea quién fue el que llevó, nosotros entregamos. Y había sido el que entregó, es otra empresa del patrón, y del patrón y de su hermana. Entonces, sin querer, le incriminó incluso más directamente. A propósito del avión iraní, ¿cuáles son tus reflexiones con respecto a lo que ocurrió con este famoso y extraño avión iraní, doctor? Que hubo una operación que todavía no tenemos diagnosticada cuál fue. Ahí hubo una operación de alcances desconocidos, ¿sí? Que vino en el avión, que se fue supuestamente de ese pequeño cargamento de cigarrillos, de tabaco, etcétera. ¿Por qué se reúnen con gente vinculada al tráfico de personas, a la trata de personas? Porque la tripulación se reúne aquí con personas que estaban denunciados 2 años atrás en la trata de personas. Que fue el caso, imagínate cómo funcionan las instituciones aquí. Imagínate cómo. ¿El caso de este uruguayo? No, este era del otro caso, el que era el dueño del hotel donde se hospedaron. Ah, ok. El dueño del hotel, Cebriano creo que es el apellido, ¿verdad? Vos fíjate que denuncia, nosotros lo convocamos al ministro anticorrupción, y él ahí presenta la denuncia de que las personas que vinieron en el avión se reunieron con gente vinculada a la trata de personas, ¿sí? La fiscalía agarra y le intima al ministro, le intima a que diga sus fuentes y de dónde sacó él eso. Y un papelón que en cualquier lugar del mundo hubiera significado que se vayan las autoridades del Ministerio Público, sale y le muestra la copia de la denuncia de 2 años atrás de un caso, de los casos de trata de personas y las personas vinculadas a esto. Qué bárbaro. Estaba en la fiscalía. ¿Qué reflexiones te merece a vos la actitud de la Secretaría Nacional de Inteligencia? Porque acá se autoasignaron elogios, premios, pero a vos en particular, ¿qué te suscita la atención, la actitud que tuvo la Secretaría Nacional de Inteligencia? Fue muy extraño y simpático a la vez, ¿verdad? Porque supuestamente ellos dieron aviso internacional de la situación y sin embargo aquí estuvieron 3 días, claro, y no se hizo nada. Y humeante. En términos médicos, ellos hicieron una autopsia de que falleció el paciente y comunicaron 1 mes después a los otros países. Pero mientras tanto vinieron al Paraguay, hicieron lo que quisieron, un avión iraní, con tripulantes iraníes, todo muy raro. Para mí está aplazada la Secretaría Nacional de Inteligencia, absolutamente aplazada. No hizo nada y lo que hizo 1 mes después. Esto ocurrió en mayo y en junio, el 12 de junio, comunica a Uruguay y a la Argentina. Realmente aplazada la Secretaría Nacional de Inteligencia. No, creo que por lo menos, de hecho, una secretaría como esa siempre va a tener un rol de bajo perfil, vamos a decir, en el sentido de disponibilidad de información, todo eso. Pero yo creo que las veces que salió con estos temas han salido con una mediocridad. Cuando menos vamos a usar la terminología respetuosa de mediocridad en términos de su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no podía articularse la información disponible públicamente con lo que decía la Secretaría. Claro. Yo, la verdad que admiro tu capacidad para poder
expresar, pero yo no solamente creo que fueron mediocres, ¿verdad? Aparte de mediocre, hubo negligencia y lo más importante que esa negligencia pudo haber sido criminal. ¿Te imaginas si, como vos decís, traían otras cosas o en la zona de la triple frontera tenían otro tipo de contactos? Puedo hacer una especulación que normalmente Claro, yo no soy... adelante, doctor, adelante. No me apego a hacer especulaciones o a expresar mis opiniones, etc. Cuando hago un trabajo específico como el de la bicameral, ¿verdad? Porque Sí. todo tiene que estar muy bien documentado. Pero yo tengo, a esta altura, tengo dos conclusiones personales. Uno es, Paraguay se convirtió en un gran centro de lavado de dinero. Hoy nosotros somos una logística y un sistema de lavado de dinero. Uno es eso. Y en segundo lugar, creo que hay un fracaso institucional del Estado paraguayo. Totalmente. Y que si no corregimos eso, podemos tener un futuro oscuro y triste para nuestro país. Creo que lo podemos hacer. Yo endoso Creo 100%. que lo podemos hacer. Pero va a requerir seguramente de una dosis de valentía, otra dosis de inteligencia y otra dosis de, vamos a decir, de amar el futuro para nuestros hijos. Doctor Querey, yo endoso 100% lo que decís. Bueno, es exactamente lo que quería decir, pero vos lo dijiste de una manera mucho más contundente. Ojalá que en ese informe de la Comisión Bicameral, en el párrafo referido al avión iraní, también aparezcan algunas dedicatorias hacia las instituciones que fallaron todas, una al lado de la otra. Ninguna sola fue capaz de percatarse. Yo me entero a través del diario, creo que a ese color saca la foto de que estaba el avión. Por ahí nos enteramos. Después, un mes después se va a la Argentina y ahí la Secretaría de Inteligencia avisa. ¿Cuál es el mérito? Ya falleció el paciente, estuvo 3 días aquí en Paraguay, se pasearon, hicieron lo que quisieron, bajaron lo que quisieron, estuvieron 7 tripulantes iraníes, en fin, era una cosa muy llamativa y además el costo-beneficio de cuánto cuesta un alquiler y la carga que llevaron, no hay relación, doctor. No hay relación. No fue ese el objeto de este, pero honestamente y con sinceridad, como es un tema paralelo, vamos a decir, al tema de lavado de dinero, porque esto hay algo aquí que tiene que esclarecerse, pero vamos a decir, la investigación la tiene que hacer la Fiscalía. Creo que se reaccionó tarde, creo que no sé cuántos días después fueron a allanar el aeropuerto después, guaraní. Entonces, doctor, esto ocurrió, si mal no recuerdo, el 12, 13, 14, 15 de mayo. El evento después en la Argentina fue el 12 de junio, estamos hablando de un mes después. La Argentina hizo todo este allanamiento antes que nosotros, pero felizmente sabe a quién no le pasó desapercibido. El 22 de julio, el embajador Mark Ofield informó, entre otras cosas, que la designación de significativamente corrupto por durante el ejercicio del cargo, haber interferido en el negocio de su amigo Darío Messer y además por terrorismo demostrado. Este avión se usa para casos de terrorismo, doctor. Y contrató la empresa de Horacio Cartes para llevar cigarrillo. A los Estados Unidos no le pasó desapercibido. Infelizmente, una vez más, a nuestras instituciones le pasó absolutamente desapercibido. Pero a los Estados Unidos no. Y aparece en el documento. Vos fíjate que abonando el tema del centro del GAP, del lavado de dinero, ¿verdad? Vos fíjate, de cada 10 avionetas que descienden en el Chaco o en el norte de la región oriental, 7 traen cocaína y 3 traen dinero en físico. Sí, totalmente, totalmente. Ese es otro temón. Nosotros tenemos que irnos a un corte y regresamos inmediatamente con el doctor Jorge Crey. Doctor Jorge Crey, como buen médico, este es un obsequio de laboratorio EMPA, Angripaz. Viste que las mañanas son frescas, la tarde calurosa, hay mucha gripe, entonces un descongestivo, antihistamínico, antifebril, bueno, vos conocés, ¿verdad? Pero siempre está bien tener en casa Angripaz para terminar con la gripe. ¿Cómo terminamos? Algunos
Nunca hagan en casa eso. Algunos que tenemos rinitis alérgica usamos para dormir. Ah, vos sabés que este tiene pastillas para dormir porque tiene una droga que es la pseudoefedrina que te hace dormir y otras para el día para que no te dé sueño. Entonces esta tiene pastillas de día y pastillas de noche. Ah, viejo. Sí. Muy interesante. Doctor Carey, se nos fue el tiempo, la verdad que muy interesante la charla, muchísimos llamados estamos recibiendo de nuestros televidentes, pero quiero cerrar porque hay otros dos temas que tenemos que tocar contigo. Esta situación con los americanos, la prórroga de 30 días, ¿hay una conversación con otras bancadas del Congreso para que el informe de la Comisión Bicameral vaya a los Estados Unidos antes de fin de año? Yo creo que, mira, con los países que están detrás del delito transnacional, vos conocés mi posición de progresista y de izquierda, Yo sé. ¿verdad? Es decir, nosotros somos muy celosos del tema de la soberanía nacional, etcétera, y las injerencias que las potencias tienen en los países subdesarrollados, ¿verdad? Porque son reglas normalmente de intercambio injustas que nos ponen los países poderosos. Ahora, hay que diferenciar muy bien en el tema de los delitos transnacionales, porque los delitos transnacionales requieren de una operación conjunta de varios países y la cooperación internacional es importante en ese sentido. Nosotros estamos muy interesados en la cooperación internacional de organismos. Por ejemplo, las Naciones Unidas tienen un organismo dedicado a esto, al delito, las drogas, ¿verdad?, el lavado de dinero. La Unión Europea tiene y estamos en contacto con ellos, ¿verdad? De hecho, nos hacen llegar documentación, etcétera, ¿verdad? En tercer lugar, hay países que tienen una referencia especial, ¿verdad? Brasil, con Brasil tenemos. Está pendiente un intercambio justamente, pues nosotros tenemos documentación del Ministerio Público Federal del Brasil y tenemos documentación de la Policía Federal de Brasil de sendas investigaciones, especialmente en el rubro de tráfico ilícito de productos derivados del tabaco, ¿verdad? Donde, vos fíjate cómo nosotros establecemos el diagnóstico de las rutas del narcotráfico primero, pero después resulta ser, y ahí lo que está tan grave la situación de violencia, un paréntesis nomás en este punto, vos sabés que las rutas de las organizaciones criminales son compartidas. Claro, es decir, la misma ruta. Totalmente. Yo puedo llevar tráfico de armas, tráfico de personas, tráfico de etcétera, y usan las mismas rutas. La misma ruta. Y eso Totalmente. constan en los documentos de investigación del Ministerio Público Federal del Brasil. Para los que les interese, pueden entrar en las páginas en la página web del Ministerio Público Federal del Brasil y comenzar a leer todas las investigaciones que tienen sobre tráfico ilícito de cigarrillos y leer ahí las referencias que hacen con respecto a Paraguay, con respecto a las rutas, con respecto a responsables de esas rutas. Doctor, una cuestión de humanidad, como bien dijiste vos, por supuesto sabemos tu condición, incluso le decía justamente a unos colegas que en tu caso particular vos definitivamente siempre fuiste de izquierda, al revés de muchos otros médicos que hoy aparecen de izquierda pero que nunca militaron en partidos de izquierda. Yo te reconozco públicamente que en tu caso particular vos y otros médicos que también activó en política son los únicos dos que militaron efectivamente en partidos de izquierda, ¿verdad? Yo soy muy respetuoso de eso y en ese sentido este es el momento oportuno para hacer este comentario. También sos médico del presidente Fernando Armindo Lugo Méndez. Él está en la Argentina ahora. ¿Podés compartir con la audiencia el estado de salud, la expectativa de recuperación del presidente Lugo? Sí. A ver, nosotros los primeros 2 días en realidad estuvimos en una situación angustiosa con respecto a la vida, incluso al riesgo vital que tenía el expresidente Lugo, ¿verdad? Y senador actual. Después conseguimos estabilizarnos, ¿verdad? Llegamos a una intervención quirúrgica, una malformación arteriovenosa que sangró ahí arriba. Vos sabés que las malformaciones arteriovenosas uno puede nacer con esas cosas, así como los aneurismas, por ejemplo, también, ¿verdad? Uno nace con eso y cuando sangra es
Nadie sabe. Nadie sabe. Un buen día sangra y bueno, ocurre eso. Bueno, con él ocurrió eso y tenía algunos agravantes porque él es una persona que ustedes saben, públicamente conocido, tuvo ya muchos problemas de salud, tenía tratamientos de larga data, de cuestiones de comorbilidades, vamos a llamarle, ¿sí? Finalmente le estabilizamos, conseguimos que ese cerebro se desinflame, que se deshinche, tenemos una buena evolución de eso, tuvimos algunas complicaciones que pudimos superarlas y finalmente, ¿qué es lo que ocurre? Él comienza a estabilizarse y ese cerebro comienza a deshincharse. Si fuera la lesión solamente del sitio de sangrado, en general no pasaría de tener unos trastornos visuales y quizás algo del equilibrio occipital, ¿verdad? El problema es que como él estaba anticoagulado, el sangrado creó un hematoma, un subdural, ¿verdad? Que se extendió a todo lo largo ahí y comprimió un poco el cerebro, ¿verdad? Entonces ahí es donde, ¿cuáles son los alcances de esas lesiones? El tiempo. ¿Y qué tiempo? Ahí vienen las dudas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que conseguimos en estos últimos 5 a 7 días? En estos últimos 5 a 7 días lo que conseguimos es estabilidad total de signos vitales, de funcionamiento renal, hepático, cardiovascular, etc. 2, ¿qué conseguimos? Conseguimos que básicamente disminuir, que el respirador le ayude nada más a su respiración y el proceso de destete que se le llama al retirar el respirador es lento, es decir, nosotros le dejábamos primero 10 minutos, 15 minutos, media hora y después 2 horas de descanso. Y a las 2 horas otra vez, ¿por qué? Porque uno cuando está en respirador durante un mes, los músculos respiratorios incluso se atrofian, entonces se cansa muy rápidamente. Claro. Ese proceso. Y en la parte neurológica, en los últimos 3 a 5 días tuvimos signos muy auspiciosos, en el sentido de que primero cuando se despertaba, estaba vigil, vamos a decir, se despertaba, vamos a llamarle, y en los últimos 3 días comenzó a conectarse. Conectarse significa interactuar con el entorno, ¿verdad? Y comenzó a actuar. Es muy positivo. Y si a eso le sumamos que las imágenes de la resonancia del cerebro, resonancia magnética nuclear, es un estudio que se hace en la cabeza, sale que las zonas críticas no están afectadas, que están bien. Normalmente si uno ve microlesiones incluso se ve en la resonancia y en el caso de él no, por lo tanto tenemos muchas expectativas de que su recuperación sea significativa. Y bueno, los mejores deseos para la pronta recuperación del presidente Fernando Lugo. Vamos a un corte, el último, y regresamos ya en la parte final con el doctor Jorge Querey, también candidato o precandidato a vicepresidente de la República. En el marco del Día Nacional Profesional de Relaciones Públicas paraguayo, declarado por ley 6.756/21, la Asociación Paraguaya de Ceremonial, Protocolo y Relaciones Públicas, APACERT, y la Red Iberoamericana de Relaciones Públicas realizan el primer encuentro nacional de relaciones públicas el día lunes 26 de septiembre a las 18 horas en la Casa Bicentenario Josefina Pla, cito en las calles 25 de Mayo, casi Estados Unidos, con el tema Realidad y Experiencias. El encuentro congregará profesionales y estudiantes de todo el país con el fin de compartir experiencia, situación actual en la que se encuentra el gremio y las oportunidades que ofrece esta carrera tanto en el ámbito público como en el privado. Entonces están todos invitados para esta presentación que organiza la APACERT. Doctor Jorge Querey, parte final. A veces vos tenés un cielo... ¿Te acuerdas del profesor Masi? Patología médica. Una de sus clases, cuando él definía la pancreatitis, decía que la pancreatitis es como un relámpago en un cielo estrellado. 45 son los senadores. Vos sobresaliste nítidamente de entre los 45 senadores y tenés 5 dedos y probablemente te sobren los dedos para resaltar a los parlamentarios que se justificaron. Sin embargo, decidiste cortar tu carrera parlamentaria e intentar la vicepresidencia acompañándole al doctor Euclides Acevedo. Te decía fuera de cámaras, en primer lugar, una cuestión personal que tengo que decir, que la gente debe saber, ¿no?
Yo soy una persona, por la práctica médica incluso, vos sabés, la unidad de cuidado intensivo es actuar, tomar decisiones permanentemente, ¿sí? Yo soy una persona de actuar, de hacer las cosas. O sea, vos te definís como un ejecutivo. Como un ejecutivo. Y valoro muchísimo valoro el papel que tiene que jugar el Poder Legislativo, e intenté cumplir a cabalidad lo que me correspondía como senador. Pero indudablemente una cuestión personal, tengo 60 años, creo no ser una persona de muchos años, pero convengamos algo, también la vida se nos va rápidamente, ¿verdad? O sea, yo creo que pasan los años muy rápidamente y uno busca estar en el lugar donde, vamos a decir, uno cree que puede hacer para cambiar las cosas, ¿verdad? Y finalmente el cambio de las cosas, la gente, la que nos está viendo, siente exclusivamente en ese su día a día. Es decir, es en la seguridad alimentaria, es en el tema de tierra, es en el tema de tener empleo, es el tema de tener salud, el tema de tener educación. Entonces, desde el punto de vista personal, esa fue mi lógica, vamos a llamarle, ¿verdad? Desde el punto de vista político, creo que este es un buen momento para intentar no solo la alternancia, sino que cambiar esta estructura, este funcionamiento de cosas. Y creo que está en manos del Poder Ejecutivo el intervenir en estas cosas. Yo me doy cuenta de la inacción institucional que rodea a todo este tema de los delitos, estos precedentes del lavado de dinero y al lavado de dinero mismo. Sí, sí. Te digo, hoy, el Banco Central del Paraguay, hermano querido, es una superestructura que nadie le controla. Nadie le controla. Es más, ellos mismos, te acordarás que se negaron a darme informes, todo eso. ¿Y quién es el único que puede ordenar la casa, corregir esa situación? El presidente de la República, el Poder Ejecutivo. Entonces, esa es una razón política por la que decidí tomar esa decisión. Ahora, Jorge, doctor Querey, ¿vos sos consciente de que mucha gente cree que la candidatura de usted, la doctora Acevedo, la tuya y otras que puedan surgir por fuera de la concertación, incluso dicen que puede ser funcional al Partido Colorado? Eso te habrán dicho en más de una ocasión, ¿verdad? Sí, lo escuché. Y te respondo como respondo siempre a esa pregunta. Estimo que, y le pregunto a la gente, ¿yo necesito credenciales antimafia? Yo me jugué... Sí, categórico. Muy duramente. Mirá quién te dice. Y me sigo jugando. Yo te reconozco, doctor. Entonces te digo una cosa. A ver, y cuando pienso en esto, yo creo que la gente se ubica un poco que yo estoy hablando de nombres y apellidos de personas poderosísimas y de organizaciones criminales que han estado vinculadas a asesinatos, a ejecuciones, a sicariato, a tráfico de drogas, etc. Es decir, aquí yo no me creo una persona excepcional, no soy ni mejor ni peor que cualquiera de los ciudadanos que nos están viendo. Pero lo que te puedo asegurar es que pueden temblarme las piernas, pero de que voy a hacer lo que creo que está bien hacer, lo voy a hacer. Y además, suponiendo que vayan fuera de la concertación, está todavía la instancia del voto útil, que es otra alternativa para no llegar polarizado, dividido la concertación. Doctor Querey, esa cámara es tuya. 60 segundos finales para decirle al pueblo paraguayo lo que querés y para pedir el apoyo por tu equipo político. Estamos en un momento clave. Podemos frenar el avance de estas organizaciones criminales y de la corrupción rampante que hay en nuestro país. Podemos, pero tenemos que actuar ahora. No sé cuánto tiempo nos queda para que esto no nos convierta en experiencias tristes como otros países. Que me disculpen los hermanos colombianos, los hermanos mexicanos, pero podemos evitar eso. Y podemos hacer de que este país, que tiene posibilidades de un desarrollo sostenible, permitirle a usted que me está mirando
tener la comida del día garantizada, tener la vivienda garantizada, tener la salud y tener la educación garantizada. Se puede, se puede. Muchas gracias. Estuvimos con el doctor Jorge Querey hablando de todo, un poco de política, de medicina y también de su potencial carrera política. Gracias, doctor Jorge Querey, muy amable, muy gentil. Muchas gracias, doctor Federico Franco, y gracias por el espacio. Retornamos el próximo lunes, si Dios permite, con más Diálogo Franco. Muchas gracias. Diálogo Franco fue presentado por Astillero Aguapé, Frigorífico Guaraní, Puerto Seguro,